Perdóname. Es que... Leo, muy buenas tardes en Madrid, días Muy buenas acá en tardes, Luis. México. Y no sé qué hora será para quienes nos estén viendo, pero que estén todos muy bien. Gracias por acceder a esta conversación. Y te voy a decir, inicialmente lo platicamos como una entrevista y la verdad es que creo que vamos a dejar que fluya, que sea una conversación, porque lo que tú has hecho con el último video que has publicado, que tiene que ver con lo que hay detrás del término coaching y cómo históricamente pues podemos hablar de una evolución, ¿no? Y de algunos hitos en diferentes campos del hacer humano que ya tiene una constante, ¿no? Y ahorita de eso hablaremos. Ese tema a mí no solo me ha impactado, me ha interesado mucho y creo que lo que tú expones ahí, que es así, de manera expositiva, todavía deja fuera algo que es en donde me gustaría que nos centráramos, que son las implicaciones. O sea, ahora que sabemos esto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Y qué nuevos impactos, digamos que como cuando hacemos un descubrimiento en la sesión de coaching, ¿no? Y hay una integración tácita y decimos, bueno, ¿y ahora qué posibilidades se te abren? ¿Qué nuevos caminos, qué nuevas opciones tienes? Pues de eso me gustaría que habláramos, que fuera nuestra sesión Vale, de alternativas, ¿no? De qué pasa ahora que sabemos nuevas cosas sobre el término de la palabra. vale. Pues la verdad que sí, la pregunta o el tema en general es, o sea, es como, me obliga a hacer ¿cómo es que se dice? Un vaticinio, un pronóstico que no soy capaz de saber cuáles son las implicancias que tiene esto, ¿no? O sea, no lo sé. No, sinceramente, así la pregunta en general o el tema, no lo sé. Date Bueno, cuenta amigos, pues que... eso fue todo ¿eh? entonces en nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. No, No, pero a ver, uno puede, por eso digo que yo puedo pensar las implicancias que a mí me gustaría que tuviera o ya, las implicancias que yo creo que podría tener o que debería de tener en el mundo del coaching, pero sí, realmente no sé cuáles son las implicancias que va a tener o las implicancias reales a los que nos puede llevar. Si no, piensa de hecho que muchas de las cosas que nosotros o que yo en mi trabajo fui desarrollando siempre ha sido sobre la marcha. O sea, no hay un camino planificado. No, ¿sabes? No es algo que uno dice, mira, voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y luego voy a investigar esto, y luego voy a hacer esto. Sino que una cosa me va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Y la verdad que yo me voy sorprendiendo junto con ustedes, ¿no? Eh, y no sé o sea, yo veo mucho, o sea, veo algo como muy importante, mm, pero, pero no sé si me ayudas a lo mejor con alguna pregunta o con alguna reflexión para poder, no sí, sé, hay dos lugares pensar en donde me esto. interesa que empecemos, digamos, ¿no? Primero, para quienes no hayan visto el comentado video y que estaremos poniendo, obviamente, en la descripción de este, ¿podrías resumir, digamos, de qué video hablamos y de qué trata ese video? Sí, bueno, básicamente es un video en el que explico, muestro con documentación histórica, o sea, con documentos concretos, cómo se ha utilizado la palabra concreta, coach y coaching, no una forma de hablar de, sino la palabra específica, coach y coaching, desde 1830 a la actualidad, y cómo esa palabra ha estado relacionada o vinculada a 4 cambios de paradigma en 4 áreas diferentes del conocimiento de la acción humana. O sea, ha estado vinculada a una reforma en el modelo pedagógico de enseñanza universitaria, ha estado relacionada a un cambio en la forma de entender el management, o sí, de entender el management, ha estado vinculada a la nueva psicoterapia de Carl Rogers, y ha estado vinculada a una forma o a un cambio paradigmático en la forma de entrenar deportistas. Por lo tanto, eso es impactante. O sea, viéndolo desde esta perspectiva, porque es verdad que el cambio de paradigma
Yo he hablado mucho de esto y hemos escrito varios libros a este respecto, ¿no? Y sobre la metodología hemos hablado mucho y la importancia epistemológica que tiene el coaching. Evidentemente todo esto lo sabíamos, pero lo que no estaba tan claro, tan específico, incluso para la gente, es el hecho de que la propia palabra haya estado vinculado en esos 4 cambios de paradigma, ¿no? Que es, Fíjate, de hecho, el mismo paradigma. Es sí, el mismo y además el paradigma, mismo paradigma. claro, en diferentes áreas y en diferentes momentos de la historia. Claro, yo recuerdo cuando apenas empecé a conocer y aprender sobre coaching, que quienes enseñaban, pues decían, a ver, el coaching viene del mundo de los deportes y del mundo de los deportes se metió la empresa. De hecho, hay algunos influencers, youtuberos, detractores del coaching que haciéndose pasar por grandes conocedores del coaching, esa es la historia que te cuentan, ¿no? El coaching, los años 70 y 80 en Estados Unidos, básicamente venía del deporte y eran técnicas para motivar a los deportistas para lograr más y entonces lo metieron a la empresa para que los empleados fueran más eficientes, ¿no? Luego cuando preguntabas en otro tipo de capacitaciones, a lo mejor que sabían un poquito más de la historia, te hacían referencia a Koch, ¿no? O Cox, la villa, la aldea, ahora ciudad de Hungría, ¿no? Donde se produjeron estos carruajes superiores. Y como que de ahí se perdía la historia y entonces hacían una metáfora, por lo menos a mí, ¿no? Bueno, entonces coaching, por lo tanto, es el carruaje, es el que te va a llevar de punto A punto B. Pero eso como que todavía a mí me parecía bastante insuficiente porque realmente cualquier método de ayuda hace eso, ¿no? Exactamente. Cualquier psicoterapeuta, cualquier consultor, cualquier mentor, cualquier capacitador te lleva de un punto A de no saber algo o no poder algo, ¿no? Hacia saberlo o poder hacerlo. Entonces dije, esto pues es una metáfora simplemente, pero no puede ser la razón por la cual se le llame coaching a lo que hacemos. Ya entrando más, perdón, en detalles por ahí, ¿no? Se encontraba que había una historia ligada a Oxford y Cambridge, donde había unos tutores que les llamaban y le empezaron a llamar coach, y que de eso luego le llamaron a los entrenadores deportivos también coach por estos tutores, pero todavía esa historia estaba muy difusa. Y creo que lo que tú has hecho ahora sí es no solo ponerle luz, sino conectar todos los puntos y sobre todo lo que ha salido, obviamente, lo que ha emergido es ese cambio de paradigma del que estás hablando. Y que para resumirlo, tú me corregirás si consideras que estoy mal, el cambio de paradigma en todos los casos, en la educación, en la psicología, en el deporte, en la empresa, tiene que ver con dejar el paradigma de la transferencia, que es un paradigma que tiene muchas implicaciones, por ejemplo, que hay unos pocos que lo saben todo y que entonces tienen que decirle a los demás qué hacer, que ellos son el referente de cómo se hacen las cosas, sea en el liderazgo, sea en la educación, sea en el deporte, sea en lo que sea, ¿no? Hacia un nuevo paradigma donde se ve al otro con la capacidad de lograr, de aprender, de tener este componente tácito que hoy le atribuimos a Polanyi, y que si tú entiendes que el otro puede aprender por sí mismo sin que tú le enseñes, entonces va a estar más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza. Y a este paradigma le estamos llamando el paradigma del engendramiento, dentro del cual se inserta, ¿no? Se circunscribe el coaching. ¿Por ahí va la cosa, Leo? Tal cual, tal cual. Es así. De hecho, yo lo que hago en el vídeo al final, cuando explico de cómo el paradigma del engendramiento da cuenta de esos diferentes cambios paradigmáticos en áreas distintas de humana y a lo largo de la historia, lo que estoy diciendo es que si nos fijamos cada uno de esos 4 paradigmas que comenté antes, lo que están buscando es centrarse en el otro. O sea, lo expliqué así porque me parecía la forma más sencilla de que la gente lo entendiera. El tutor privado en la universidad buscaba la manera de poder centrarse más en el alumno, porque veía que era la mejor manera de aprender, que el alumno aprendía mucho más rápido, ¿no? De ahí el carruaje. O sea, aprendía mucho más rápido porque ese tutor podía colocarse, o sea, podía centrarse en el alumno, cosa que el catedrático no, porque simplemente está transfiriendo un conocimiento a una masa de gente de una manera abstracta, ¿no? E impersonal. Y lo mismo sucede con lo otro. En el management, lo que notamos es que este primer experimento, de hecho, así está escrito en la historia, o sea, esto fue así, o sea, se puede saber en la historia del management, lo vas a ver en cualquier libro. El que inicia realmente el cambio de paradigma frente a Frederick Taylor
fue Elton Mayo, fue ese experimento de Hawthorne. Y en ese experimento de Hawthorne, una de las partes claves fue el programa de entrevistas. Y en ese programa de entrevistas lo que se enseña es cómo centrarse en el entrevistado, en este caso en el empleado. Y precisamente ponen el énfasis en la importancia de que uno pues tiene que dejar de hablar, tiene que dejar de aconsejar, tiene que dejar de discutir, tiene que... Es, otra vez centrarse en el empleado. Con Carl Rogers ya lo sabemos todos, porque eso sí que es harto conocido. En la historia de la psicología se sabe el cambio, digamos, o el salto que estaba haciendo, o la propuesta que estaba haciendo Carl Rogers frente a Freud o al psicoanálisis y a Skinner o al conductismo, y que él mismo le hablaba de que era una nueva psicoterapia y de cómo era, de hecho el nombre de psicoterapia no directiva pasó a psicoterapia centrada en el cliente, ¿no? Es decir, que uno nos centramos en el alumno, nos centramos en el empleado, nos centramos en el cliente, y finalmente Tim Gallwey se centra en el jugador, en este caso el que está queriendo desempeñarse mejor en el deporte, y hace exactamente lo mismo, se centra más en el jugador para conseguir que aprenda más rápido. Es en todos los casos lo que demuestra la documentación que yo he expuesto, es que en todos los casos estaba haciendo esencialmente lo mismo. Y bueno, pues yo creo que eso tiene, vamos a pensarlo un poco, a ver, ¿qué implicancias tiene esto? Una, mientras estoy hablando contigo se me vienen, ¿no? Una es, tú fíjate que yo en la tesis sí que hablo, desde Sócrates a la actualidad, hago un análisis histórico del pensamiento de personas claves que fueron constituyendo metodológica y epistemológicamente, o dando sustento metodológico y epistemológico al coaching. Es verdad. Pero, y eso está ahí, esto lo que viene es a complementar esa historia y a dar cuenta de que a lo mejor efectivamente el coaching tiene una historia propia. Y eso es importantísimo. Es decir, si realmente hemos podido mostrar documentalmente que el coaching tiene una historia propia, se abre todo un abanico de investigación ahí para seguir viendo. Es decir, ahí hay todavía agujeros en la línea que yo mostré en el vídeo, ¿no? Es decir, agujeros en el sentido de, yo no sé, ahora acabo de recibir un libro sobre, o sea, otro libro más, y estoy viendo y se me abren muchas posibilidades para seguir investigando y teniendo más certezas sobre cómo ha sido, cómo se ha ido desarrollando. Yo siempre hablo de esa evolución espontánea, ¿no? Pues esto viene a demostrar una vez más de que hay una evolución espontánea en lo que llamamos coaching, y que tenía una esencia, y cómo esa esencia se fue desplegando, se fue desarrollando en diferentes ámbitos. Y todo esto al final le da mucho más sentido al coaching como tal, como lo entendemos nosotros. Realmente tiene un propósito, una razón de ser. Seguimos confirmando que no es el invento de una persona, que el coaching no es un invento del siglo XXI, que no es un invento de un norteamericano o de un filósofo o de un... No, que tiene su historia. Y yo sé, porque cuando he discutido muchas veces con muchos coaches, a muchos les molesta que yo hable de la historia. No sé si tú lo has notado, Luis, pero a mí incluso me lo han dicho explícitamente, ¿no? Como diciendo, bueno, que la historia haya sido así no tiene por qué las cosas ser de esa manera, ¿no? Que en realidad yo nunca he dicho que la historia determine lo que las cosas son, porque entonces sería un historicista, y yo no soy un historicista. Pero sí es cierto que estudiar la historia nos permite entender la esencia. No es que la esencia surja del historicismo, pero sí que la historia nos permite poder entender cuál es la esencia y ver qué ha pasado con eso, si tiene sentido, si no tiene sentido, qué fue lo que ocurrió. Así que bueno, yo creo que, mira, ahí me salen dos cosas. Uno, el coaching tiene historia propia, que se puede seguir investigando y profundizando más. Y dos, se confirma o se reconfirma que el coaching tiene una esencia singular que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, y que esa esencia singular, tal y como lo entendemos nosotros, ha constituido una nueva disciplina o una nueva profesión. Que esa sería otra implicación. Claro. O sea, realmente estamos hablando... Sí, no te dejo hablar, perdona. Perdóname. Lo que pasa es que, o sea, tú te has ido a las macro, ¿no? Pero dentro hay unas implicaciones micro, por ejemplo, que ya las mencionaste. Uno, para dejarlas muy claras. Perdón. El coaching no es tan reciente como pensábamos.
no Claro, es algo de los 80s, 90s. Dos, el coaching no tiene sus orígenes en el deporte. Esa es otra. exactamente. Tres, que esto es lo que utilizan muchos detractores para decir que el coaching es algo malo y que es un invento del capitalismo y que sirve para explotar a los seres humanos, ¿no? Y que estén al servicio de, en la búsqueda de la efectividad, perder su felicidad propia. O sea, el coaching no nace ni tiene ese propósito que nos están diciendo. Tal Al cual. revés, primero, el coaching viene, si acaso, de la academia, viene como una herramienta para, centrado en la persona, o sea, para darle, ¿cómo se puede decir?, mayor importancia a la singularidad, a la individualidad, ¿no? Lo dices en tu video, o sea, de estos coaches, ¿no? Los tutores particulares, ¿no? Que les empezaron a llamar coaches, de centrarse en lo que cada uno es, como es, con sus fortalezas, con sus debilidades, y permitirles encontrar el gusto, el amor por esa materia que ellos querían pasar y que no estaban pudiendo pasar, en este caso las matemáticas, y permitirles en esta relación más horizontal, más pareja, más incluso democrática, si así lo quieres, ¿no? O sea, incluso centrada pues en el otro, en el yo te sirvo a ti, que logres tus objetivos, pero yo no lo voy a hacer por ti, sino potenciar tus habilidades. Y eso es completamente distinto, es una esencia, es un propósito, Totalmente, es una animosidad totalmente. completamente distinta a la que quieren hacerle ver al coaching. Totalmente. O sea, yo creo que, mira, voy a vincular dos cosas. El coaching tiene historia propia. El coaching tiene una esencia propia. Esto ya lo veníamos diciendo hace mucho, cuando incluso lo podemos meter a Sócrates también ahí, y toda la historia que dije antes. Esto lo complementa. Tercero, el coaching puede estar constituyéndose o podría constituirse y entenderse como una disciplina en sí misma, propia, de estudio y de aplicaciones y demás. Y lo otro, que es lo que dices tú, y que en algún momento ya hemos mostrado, es dentro de esta línea seguir descubriendo el momento o los modos diferentes y en diferentes momentos en los que esa esencia no se atiende o se desvirtúa. Porque ya hemos llegado a un punto en el que el coaching es cualquier cosa. Y el coaching se transformó, de hecho, en, como lo dices tú, en lo contrario de lo que realmente venía manifestándose en cada una de estas áreas, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y quiénes son los, digamos, los agentes, los actores que hacen que esto ocurra? ¿Por qué? Y entonces, claro, esto se abre un panorama muy interesante. Mi reflexión a este respecto es que eso que la gente entiende hoy que es el coaching es un invento de ayer, Luis. Es un Eso invento sí de es lo que es ahora. reciente. Claro, es un invento de ahora, de hace nada, de hace 20, 30 años, eh, cuando, pero si nos vamos para atrás, nada que ver, o sea, no venía por ahí el asunto, ¿no? Es como, y de hecho tenemos algunas referencias históricas que pueden demostrar cómo incluso muchos representantes del coaching a nivel internacional reconocen explícitamente, no sé si conscientemente, pero explícitamente, que han cogido la palabrita porque les ha venido bien, no porque, ¿sabes? Como si le hubiesen dicho, puesto otra palabra. Y les daba exactamente igual, no había, es decir, que el uso de la palabra coaching, como siempre digo yo, como ese caballito de Troya, que a través del cual uno mete lo que le da la gana, ¿no? Ha ocurrido, es real, sigue siendo un problema, pero esto viene a mostrar que ahí eso es una adulteración, que ahí hay un error, que ahí hay un mal uso, ¿no? Como, o un abuso de la palabra y del concepto, no solamente de la palabra, porque no nos estamos peleando por la palabra. Y fíjate que ahí, otra vez, yo estoy pensando en voz alta, Luis. Sí. Muchas discusiones que hemos tenido era, bueno, para mí el coaching es una cosa y para ti es otra, como que nos peleamos por quién puede utilizar la palabra coaching, ¿no? Y qué significa coaching. Y cada uno le pone el significado que quiere. Pero ojo, porque ahora lo que hemos venido a mostrar con la presentación es que esa palabra tiene un significado. O sea, se la ha aplicado con un significado y dentro de ese significado con una esencia, que es la que acabamos de decir, centrarse en el otro. Innegable. O sea, ya no es que no, para mí yo al coaching lo voy a interpretar como una filosofía de vida, yo lo voy a interpretar como una forma de motivación, yo lo voy a interpretar como un liderazgo.
No, espera, pero ¿por qué? No, porque tal persona dijo, sí, pero... Ahora, yo estoy diciendo, esta palabra tenía esta etimología, por este significado fue trasladado a estas personas por este motivo, y claro, entonces, si finalmente es así, y reconocemos que hay un significado latente, que es espontáneo, que es natural, por el cual el coaching, no sabemos cuáles son las razones sociológicas, ha estado vinculado a todos estos cambios de paradigma a lo largo de la historia. Si esto es así y conseguimos identificar la esencia que es común a todas esas expresiones, nos encontramos con que estamos en una disciplina que debe de centrarse en el otro para que el otro aprenda y que ese aprendizaje sea operativo en el trabajo, en el deporte, en el aprendizaje, en la psicoterapia, en lo que sea, pero que sea operativo. Y cuando analizamos eso, al final, pues viene a confirmar, a ver, obviamente si soy yo el que hizo la tesis doctoral, pero me viene a confirmar a mí que efectivamente la esencia del coaching desde el paradigma del engendramiento se confirma desde el estudio, o sea, desde el estudio del uso de la palabra. Es decir, el coaching tiene que estar vinculado, según lo que hemos investigado, a una metodología que se centre en el otro para conseguir que el otro realice un aprendizaje acelerado, suponte. Lo que ocurre es que a medida que han pasado el tiempo, las investigaciones y lo que conocemos sobre el ser humano, el cerebro y demás, ha sido mayor, y entonces eso nos permite entender que todo aprendizaje al final se puede reducir a una integración tácita. Y entonces hacemos del coaching algo mucho más real, mucho más enfocado, hacemos del coaching algo mucho más específico, que es conseguir en el otro la catalización de la integración tácita. Porque eso es lo que te permite aprender mejor, eso es lo que te permite desempeñarte mejor, eso es lo que te permite, ¿sabes?, rendir Sí, sí, mejor, sí. o eso es lo que te permite. Fíjate, mientras te escuchaba, tres cosas también se me vinieron a la mente. Una de ellas es que si entonces esto lo aceptamos, porque además tenemos base para aceptarlo, ¿no? Y ya hay una investigación documentada, hay evidencia, pues, o sea, si uno no lo quiere aceptar ya es por renegar o por Claro. querer evadir, no es una cuestión solo de opinión. Bueno, entonces, si se acepta que tiene que ver el coaching, su esencia, en estar centrado en el desarrollo y el aprendizaje del otro, entonces, por coherencia, todo lo que yo haga para lograr ese fin está, digamos, restringido a ciertas prácticas y excluye otras. Por ejemplo, el famoso coach gurú que existe hoy en día, este modelo donde el coach se le entiende como esta persona que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que tiene sabiduría y que debe de transmitirla hacia los demás, eso no va. ¿Por qué? Porque ese coach gurú pues está centrado en sí mismo, en lo que él sabe, en lo que él conoce, en su propio conocimiento que él comparte así y lo manda y a ver a quién le cae el 20 y a quién no. O sea, esto se parece más al lecturer, ¿no? ¿Cómo Sí, es? sí. Al catedrático, Catedrático. ¿no? Y cuando hablamos de cátedra es esto, ¿no? Es esta persona que estaba parado frente a un auditorio enorme de alumnos y que solo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y todos los demás tomaban nota y no había esta como interacción. A mí todavía en la universidad me tocó ese modelo Sí, 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 claro. profesor. Yo recuerdo, fíjate, la experiencia era un profesor o sea, era quien más sabía de cierto tema, ¿no? Tenía 2 doctorados, uno en Francia y otro en Inglaterra, sobre ese tema. Nos presumía que él había leído miles de libros sobre ese tema, o sea, que era el quien más sabía, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, aquí estoy frente a una lumbrera y eso te motiva, bueno, al menos a mí me motivó a yo querer investigar más como para llegar y hacerle una pregunta mínimamente inteligente a la otra clase. Y así llego a la siguiente clase y trato de hacer una pregunta, e incluso me ignora, me calla y él sigue hablando y hablando. O sea, estaba enamorado de su propia voz y de su propio conocimiento y eso para mí hizo que, boom, mi Claro, motivación se viniera hasta abajo porque tal era cual. una conversación unidireccional. Tal cual. Tal cual. Pero y es así, o sea, lo que resulta curioso es que, no sé, son 200 años o más,
en el que esos modelos perviven todavía, en todas las áreas, en el deporte, en el trabajo, o sea, en el management, en la educación, en todos los ámbitos, en la psicoterapia, sigue ese, por eso hay un cambio de paradigma. O sea, es realmente un cambio de paradigma. Es hasta cierto punto, es un desafío el que alguien comprenda que ese modelo, si bien funciona, porque para ciertas cosas funciona, pues está desatendiendo otras cuestiones del ser humano que hoy se hacen ya muy vitales, muy importantes, para que una persona pueda realmente, no sé, desarrollarse en el mundo actual, que no las están cubriendo y no van a poder cubrirla, ¿no? Y eso produce una crisis, que al final también es lógico pensar que de manera espontánea se intenten cubrir esas crisis con propuestas nuevas, ¿no? Con propuestas que intentan cubrirlo. Y déjame hacer ahí una interrupción o una intervención, porque este modelo de los tutores coach, los tutores privados de Cambridge y Oxford, empezaron en el campo de las matemáticas, ¿no? Y platicábamos que era muy interesante que fuera en este campo y no en otros, porque efectivamente el paradigma de la transferencia sirve muy bien, pues para todo aquello en lo que simplemente hay que pasar el conocimiento, ¿no? Incluso hay muchos videos en YouTube, muchos tuyos y de muchas otras personas que la gente, pues, al estar escuchando, aprende. Y es así, unidireccional, ¿no? Es una grabación y está magnífico. Ejemplo de ello es el video del que estamos hablando. Sin embargo, el tema, cuando entra la resolución de problemas, el ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿No? El desarrollo de habilidades, ahí ese paradigma de la transferencia es insuficiente. Y ahí es donde el paradigma del engendramiento entra. Por eso las matemáticas, que no solo era pues aprender 2 más 2 es 4, sino ahora resuelve problemas, y eran problemas complejísimos, luego los que dejaban estos catedráticos, no bastaba solo con que les estuvieran hablando y hablando y diciendo Tal y cual, recorriendo el proceso mental, sino que tenían que hacerlo ellos, y es donde entraba este modelo tal de cual, coach, el doctor coach, tal cual, que le ayudaba a pensar al otro. tal cual. Así es. Es súper interesante. O sea, las relaciones que hay entre los elementos que componen en ese caso la reforma educativa por los tutores con lo que nosotros estamos haciendo es brutal. Cuando profundizas un poco en lo que estaba haciendo Elton Mayo con las entrevistas, la relación con Rogers y todo esto, ves las relaciones y es brutal. Cuando lo ves con el deporte es brutal. O sea, es como... Sí, sí, o sea, es una confirmación para mí total. Yo creo que era, no sé qué nos queda más, o sea, profundizar se puede profundizar siempre y probablemente pulir, se podrá pulir un montón de cosas de las que estamos diciendo, pero que se ha confirmado y reconfirmado la propuesta, no tengo ninguna duda. Y hay otra implicancia, creo, Luis, y que tiene que ver justamente con eso que decías tú respecto a quienes entienden el coaching de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que hay una implicancia. Si realmente nos tomamos la disciplina en serio, en lugar de estar amenazando y persiguiendo a quienes piensan distinto respecto del coaching, que es lo que estamos viviendo, o lo que yo estoy viviendo, deberían de sentarse y replantearse. Tienes que replanteártelo, ¿no? Estamos hablando, a ver, no sé, si fuera una disciplina que lleva un recorrido largo en el que hay posiciones adoptadas, no sé, como la economía, la psicología, la filosofía, donde uno puede tomar posiciones y encontrar ciertos argumentos y fundamentos que puedan sostener que efectivamente, bueno, yo puedo tener esta posición aunque sea contraria a la mía. Vale, no hay ningún problema. Pero estamos hablando de una disciplina nueva, en el sentido, nueva me refiero ahora de lo que se ha constituido como profesión, ¿no? O sea, como profesión como tal, donde estamos diciendo que estamos ayudando personas, donde estamos, bien, si estamos mostrando que efectivamente el coaching no se está atendiendo su esencia, para lo cual verdaderamente es útil el coaching como profesión o como disciplina, y tú te empeñas en decir que el coaching es lo que a ti te parezca, yo creo que lo mínimo que tienes que hacer es sentarte y replantearte qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Tendría que invitar a personas honestas intelectualmente, profesionalmente y académicamente a decir, a ver, ¿cómo hago yo ahora para justificar que hago coaching? ¿O cómo hago yo para justificar que lo que estoy haciendo me es legítimo el uso de esta palabra, ¿no? Y no lo digo como en el sentido de me voy a apropiar de la palabra. Tú puedes usar la palabra como quieras, pero llega un punto en el que, no sé, pues, es casi como hacer el ridículo, ¿no? Es como si yo
no sé, cogiera la palabra terapia y le quiera dar yo el significado que a mí me da la gana y voy por la vida diciendo que hago terapia y lo que estoy haciendo es totalmente lo contrario, ¿no? Es como también como una falta de consideración respecto de la tradición, de la historia, del uso, de la costumbre, de la esencia de las cosas, de la lógica, o sea, se pierde el norte por todos lados, ¿no? Y yo creo que esto, aunque solo haya sido un aporte, una presentación de un vídeo de 1 hora y media, creo que sí que debería de invitar a la gente a replantearse esto, ¿no? Sí, entonces en resumen, implicaciones que hemos repasado. A ver, ayúdame porque A ver, yo decía el coaching tiene historia propia. el coaching tiene historia propia. No es el invento de una persona, Ujú, tampoco es tan reciente, no viene ujú. de un norteamericano ni de unos chilenos, ¿no? Tiene una evolución. Y que son más de Ahí, 200 años, ¿eh? así es, O sea, 200 se dice años. pronto. Claro. 200 Sí, años, ¿no? Primero, ¿te acuerdas que estábamos emocionados porque habías encontrado documentos de los 30, creo, ¿no? Pero sí, sí, todavía del claro, siglo claro. pasado. De 1930, 1929. ¿A eso te Primero fuimos de refieres? 60, ¿no? Luego te fuiste, ajá, Sí, sí, primero fue en los 60, que ajá, yo decía, claro, ya estamos en los 60, es decir, que queda fuera pues todo el coaching que surgió en los 80, que es todo lo que conocemos, ¿no? ya le Entonces, claro, ganó, nos ¿no? fuimos a Por los 20 60, de años. ahí nos fuimos a los 40, de los 40 a los 20, así, ¿no? Y Así ahora nos está fuimos 1827, recuerdo bien. 1800, 1830, vamos a 30, ponerle. Sí, 30. 1827 yo puse 1823 porque, no, bueno, sí, en 1823 es el documento histórico que yo tengo de 1900 que citando a 1823 como que el carro ya era muy conocido y estaba por Inglaterra, evidentemente, es un hecho histórico, ¿no? Y el traspaso en 1836 le puse, pero aunque fue antes, porque en 1836 es la fecha más lejana que hemos encontrado escrita en un documento. Sí, además En ese histórico. panfleto satírico que escribió un estudiante de Oxford, donde asocia al coach con un tutor, ¿no? Pero tenemos ¿cómo es que se dice? Las novelas escritas, donde también se menciona esto, por lo que entendemos que estamos hablando de que, por eso lo que hasta donde llegamos a entender, podemos decir que mediados del siglo XIX, 1830, 1800, por ahí estaba, pero claro, estamos hablando de 200 años, Luis. ¿Sí? Ya es una 200 historia. años sobre los cuales ahora tenemos hilos para seguir tirando. A mí me quedó muchísimo, muchísimo, o sea, de hecho, bueno, no quiero desvelar, pero tengo por ahí un libro que me ha llevado incluso ya a 1700 y pico respecto de cierto, no de la palabra coaching como tal, pero sí respecto de cosas muy cercanas, ¿no? Yo creo que si seguimos tirando y seguimos buscando documentación, probablemente encontremos cosas mucho más interesantes. Entonces, bueno, pues esa es una implicancia. La historia propia del coaching creo que tiene una implicancia importante. Decíamos Otra que podría también ser, sí, que da para ser una disciplina en sí mismo, un campo de estudio formal, ¿no? Universitario, ¿no? Un área de yo conocimiento. sinceramente siempre he creído, que digo siempre como intuición al principio, que el coaching daba para una carrera. Es decir, que todo lo que había detrás del coaching y todo lo que implica realmente ser un profesional del coaching. Como nosotros mismos, que por lo menos en mi caso, que hemos sido pioneros en España, yo lo tengo que reconocer en mí, que cómo he tenido que ir mejorando y lo poco que realmente he aprendido del curso en el que supuestamente me enseñaban a hacer coaching. Es algo que tenemos que reconocer y lo tendría que reconocer cualquiera porque es así. Es decir, ya solamente con eso yo intuía que el coaching daba para mucho más, pero después de haber hecho la tesis doctoral, evidentemente para mí da para una carrera perfectamente. Eh, lo que ahora empiezo a intuir, que es algo que yo mismo no me quería creer, porque fíjate que de hecho yo mismo en la tesis le aporto al coaching 3 fundamentos científicos y esos fundamentos vienen de otras disciplinas, es decir, usamos la filosofía, aunque sea la filosofía primera como fundamento científico, pero acudimos a la filosofía, tenemos que acudir bueno, también a otros filósofos para el tema epistemológico, tenemos que acudir a la historia y a la demostración empírica
de psicoterapeutas como Carl Rogers para poder mostrar ciertos aspectos, es decir, que hay como elementos ahí que nos ayudan a poder comprender esto. Pero si se llegara a entender el coaching como yo lo he planteado en la teoría general del coaching, es decir, darle ese cuerpo unificado y sistematizado al coaching, a lo mejor, y esto puede ser muy prematuro y presuntuoso decirlo, ¿no? Pero podríamos estar frente al inicio de una nueva disciplina. Ya no ¿Quieres? solo una nueva profesión, que eso es evidente. La profesión puede ser malísima si tú quieres, o puede estar muy mal articulada, pero que hay una nueva profesión ahí es evidente, porque la gente se está trabajando de esto y está viviendo de esto, ¿no? Pero el que podamos estar frente a una nueva disciplina, a mí me hace mucha ilusión. Yo lo veo, pero insisto, puede ser muy presuntuoso, incluso muy prematuro decirlo, pero está ahí, está ahí. El paradigma del engendramiento y el entender que uno se puede especializar en conseguir la integración tácita del otro, es una disciplina en sí misma. Creo que lo hemos comentado, bueno, sí, lo hemos comentado, Luis, cuando tú me explicabas que ha pasado algo parecido con la comunicación, ¿no? La comunicación está en todos lados, pero se transformó en una disciplina de estudio en sí misma. Pues esto es lo mismo, la integración tácita está en todos lados, que ese es uno de los problemas que existe para poder definir el coaching, ¿no? Porque uno escucha el discurso del coaching y dice, ah, pero yo con mis alumnos hago lo mismo, ah, porque yo con mis entrenadores hago lo mismo, ah, yo con mi gente hago lo mismo en el trabajo, ¿no? No, lo que tú estás percibiendo es que efectivamente hay integraciones tácitas, hay cuestiones propias, singulares, que se manifiestan, que generan valor, que tal y cual lo estás viendo porque es algo de la naturaleza humana. Lo que nosotros estamos diciendo es, existe una disciplina emergente y una profesión que se ha centrado específicamente en estudiar eso y en conseguir que eso se pueda catalizar como relación de ayuda, ¿no? Entonces estaríamos ante eso también. Y una implicación de la que no hemos hablado aquí, pero que te había mencionado antes, es para muchos coaches mainstream, digamos, les pone también, les da lugar en la historia del coaching, digamos, los incorpora, ¿no? Para los coaches que buscan que el otro aprenda a través de hacer, digamos, un diálogo, una conversación, a través de hacer la transferencia, a través de hacer la co-creación, de la que le llaman, o la colaboración. El problema es que esto los pone al nivel de los tutores de 1800 de Harvard, Ah, tal cual. que estaba muy bien, digamos, cuando lo que había de referencia era el catedrático, que era 100% transferencia, pues claro que reducirle un 50% esa transferencia y tener nada más un 50 contra otro 50 de dejar que el otro piense estaba muy bien. Pero hoy en día, y sobre todo ahora con la teoría general del coaching, has encontrado y nos has compartido un método para a ese otro 50 bajarlo, ¿no? Muy, Bajarlo. muy abajo, no podría ponerle un porcentaje, 1, 2, 3, ya dependerá del ejecutante, pero si queremos estar en lo más nuevo de lo nuevo, ya hay que entender que ya estamos en otro momento histórico también, donde evidentemente se toma más en cuenta al otro y que ahorita el mainstream, pues sí sería ese 50-50, ¿no? De colaboración, de transferencia, y que podemos llegar a Tal nuevos cual. niveles de eficiencia si reducimos esa directividad Tal y cual. cosas muy interesantes pasan con el otro. El Tal problema cual. es que ese 50, muchos no saben cómo reducirlo, no quieren, no pueden, ¿no? Pero hay una manera, ¿no? Muchos Tal cual. que me dicen es que la Tal no cual. directividad completa no es posible, yo les puedo decir es posible y lo hacemos. Así que si Tal están cual. interesados en dar la nueva vuelta, ir el nuevo giro, ¿no? Es decir, estirar la liga hacia la dirección que nos ha marcado históricamente el coaching, que es centrarnos en el otro para que el otro genere, engendre, produzca sin nuestra intervención de transferencia. Entonces hay una manera, está sistematizada, existe y es asequible, la pueden conseguir, solo es que quieran. Tal cual. De hecho, las personas que se han dado el espacio y el tiempo de querer realmente aprenderlo, es el testimonio que nos dan es ese. Dicen, nuestras sesiones ahora, estábamos hablando de coaches, de los que tú estás hablando, que están ahí al medio medio, ¿no? Que se han dado la oportunidad de poder aplicarlo de manera específica, centrada, mucho más, y lo que te dicen es las sesiones son muy distintas. Y lo que conseguimos y los propios clientes, lo que dicen, los propios clientes dicen también, este tipo de coaching es distinto, o sea, he recibido algo diferente, ¿no? Sí. Entonces, aparte es muy interesante lo que has dicho, porque
Si tenemos en cuenta que todavía siguen conviviendo el paradigma de la transferencia muy marcado, control y mando en la empresa, catedráticos en las universidades y tal, que ojo, yo no estoy diciendo que haya que eliminarlos, en ningún momento he dicho eso, nunca, pero que se centran solo en eso, es lógico pensar que, como dices tú, si le rebajo un poco la transferencia y me centro más en ti y hago ahí un 50-50, pues consiga resultados diferentes y la gente esté contenta. Así que evidentemente puedes conseguir cosas, ¿no? Pero cuando vamos a la esencia de lo que nosotros hemos descubierto y estamos haciendo, y ves que efectivamente uno se puede centrar en la catalización de la integración tácita específicamente en todo momento, durante una relación, y lo que eso le supone a la persona, claro, es como otra vuelta, es como, sí, es una vuelta de hoja más. Y como Sí. dices tú, mm, a ver, hay gente que le está yendo bien con lo que está haciendo, entonces no se va a abrir a querer aprender más. Hay gente que es necia y no le interesa, hay gente que no tiene, que es vaga y que no quiere seguir estudiando. Hay gente que, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un desafío, pero la implicancia yo creo que está. Y serán estas nuevas generaciones de coaches que se alineen con esta esencia, que ya es muy definida. Yo creo que los que van a poder salvar el nombre del Sí, coaching que hoy está tan pateado, ¿no? sí, sí, Tan sí, 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 ensuciado por la gente que ha ido en contra de esa esencia y que han tal buscado cual. ser los protagonistas del proceso, decirle a los clientes qué hacer, darles sus cosmovisiones, sus formas de interpretar la vida para que solucionen, ¿no? Todo lo que hoy se critica puede tener grados de falsedad, pero sí tiene unos puntos de verdad, ¿no? Como cualquier estereotipo que se forma, si bien la mayor parte puede ser falso y no puede ajustarse a lo mejor a los individuos, ¿no? Porque es una generalidad, siempre tienen una raíz en algo que ha sido observable y ese observable, yo lo que veo es que son personas que han ido en contra, desconociendo o incluso medio conociendo lo que sí tenía que ser, han decidido ir por otro lugar, pues porque era más redituable, era más fácil, era más rápido, y eso ha hecho daño a la profesión. Pero bueno, acá Y estamos. luego, sí, Sí, y luego es lo que están acostumbrados a hacer. O sea, que es muy difícil al final de cuentas decir, bueno, me voy a formar en algo de lo cual tengo que empezar de cero, porque es empezar de cero. O sea, mejor hago lo que creo que sé hacer, ¿no? O lo que vengo haciendo, y al final de cuentas me está dando resultados, ¿no? y yo decía, acá estamos en el Leo Ipso Center tratando de hacer las cosas diferentes, ¿no? Con un pie en la academia, Ujú, otro pie en la empresa, ¿no? La ujú. práctica y la teoría, encontrando el porqué de las cosas con evidencia, con lógica, con razón, pero también con práctica, ¿no? Que nos demuestre la realidad, que tiene una aplicación. Por eso está tu teoría general del coaching, que tiene además esta otra tesis de Gorka, de la que hemos hablado ya muchas veces antes, donde se comprueba lo que tú expones de manera teórica, bueno, que en la Tal práctica, cual. y así seguimos avanzando realmente a esta querida profesión del coaching que tanto nos gusta, que tan importante es para la humanidad y que muy poco o nada tiene que ver con todo lo que le critican muchas personas hoy en día. Así que muchas Tal cual. gracias, Leo, por estas nuevas contribuciones y ya de por sí la teoría general del coaching es una bomba de contribución. Esto nuevo que has descubierto que a mí en lo personal me ha interesado mucho y me ha aportado mucho, yo creo que también lo va a aportar para muchos otros coaches, desde cosas tan sencillas como decir, no, no es cierto que el coaching venía del deporte a la empresa para explotar a los empleados y hacer que produjeran más, ¿no? Hasta posiblemente abrir campos de construcción de una nueva disciplina, como lo has planteado. Así Muy que bien, y muchas bueno, gracias. yo te quiero agradecer a ti, que no lo dijimos, pero esta investigación fue detonada por una conversación contigo y un pedido, ¿no? Y que lo comenté en el vídeo, así que pues gracias a ti también por haberlo detonado y a ver que al final es lo que hizo que esto sea posible. Si no, bueno, a lo mejor hubiese quedado a mí en mi mente, o hubiese quedado en mis historias y no lo hubiese publicado, ¿no? Bueno, es como si Santa Claus le diera las gracias al niño por haberle pedido el regalo, ¿no? Pues realmente es gracias a ti, No, que no, hiciste no, toda la no, investigación, no, que no, yo creo, compraste todos esos bueno, libros y los buscaste no sé dónde. ya, pero bueno, tú sabes, como yo creo mucho en las integraciones tácitas y en el Leo Ipso, aunque somos pocos, siempre estamos conversando e incluso haciendo hasta de abogado del diablo muchas veces respecto de todos los temas que tratamos.
al final de cuentas se provocan, ¿no? Es decir, una conversación al final me lleva a mí a pensar, mira, y esto de aquí, esto de allá, y bueno, pues van surgiendo cosas, ¿no? En la investigación esto es fundamental. Además de la motivación, ¿no? El saber que hay gente que está detrás interesada y que quiere saber más. Yo me acuerdo, bueno, siempre que estoy dando un taller o formación, siempre les suelo decir a los alumnos, si ustedes no me preguntan nada, yo doy el tema y me voy. Pero si ustedes me preguntan, yo voy a dar todo lo que tenga y todo lo que pueda, hasta el límite, llévenme al límite si quieren, pero yo me apasiona tanto que te voy a dar todo lo que pueda en la medida en que tú también me vayas pidiendo. Y yo creo que es algo que también me pasa en la vida en general, y esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien me esté pidiendo algo que yo sé que es útil y que además nos mueva a los dos, ¿no? Nos motiva, pues hace que estas cosas sean posibles, ¿no? Ojalá sigan surgiendo más. Que no es algo, como dices tú, no es algo sencillo, no es algo fácil. Aquí hay horas de lectura, de investigación, de búsqueda, y es muy también intuitivo el ir a buscar la documentación acertada, ¿no? En el mar que hay bueno, en fin, Sí. que estamos motivados, vamos. Sí, así es. Pues nuevamente muchas gracias, Leo. Gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí en esta grabación. Les agradecemos. Pueden seguramente dejar sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, que tanto Leo como yo estaremos al pendiente para poder responderlos. Y bueno, que sigamos avanzando en esta profesión del coaching hacia un coaching más ético, más profesional, más coherente y también más efectivo. Muchas gracias. Hasta la siguiente, Leo. Gracias, chau, chau. Hasta la próxima.